La bolilla 6 habla en un primer lugar, de lo que es la resolución de la sociedad y después de lo que es la disolución y el proceso de liquidación. Son dos cuestiones distintas, vamos a estudiarlas todas en la misma bolilla. Cuando hablamos de la resolución de la sociedad, básicamente hablamos mejor dicho, estamos hablando de la resolución parcial del contrato de sociedad. Habíamos dicho que la resolución es es una manera, es un modo normal de extinción de los contratos. Y la pregunta era cómo jugaba eso en materia de sociedades, que las sociedades habíamos visto que era también una persona y un contrato al mismo tiempo. Habíamos distinguido, creo, pero vale hacer de nuevo la distinción entre la resolución en los contratos de cambio y la resolución en los contratos asociativos. El contrato de cambio yo te doy para que me des, yo satisfago mi interés en el contrato con la prestación que me debe la contraparte. En el contrato asociativo yo realizo un aporte y mi interés contractual se satisface no de los aportes que hagan el resto, sino de los beneficios que se obtenga de la actividad común, ¿verdad? Contrato de cambio, contrato asociativo. La resolución parcial en materia del contrato de sociedades no hace a la subsistencia de la sociedad. Lo que se va a extinguir es el vínculo entre el socio inmerso en la causal de resolución parcial y la sociedad. Pero la sociedad va a seguir existiendo, va a subsistir a pesar de que se reduzca el número de socios. Eso eventualmente implicará una reducción de capital o alguna otra situación que deberá preverse en el desarrollo de la sociedad, pero la sociedad subsiste, eso es lo importante, ¿no? Y tiene efectos hacia el futuro, la resolución parcial, no hacia el pasado. La sociedad no es que ese vínculo social nunca se consideró existente, sino que existió hasta el momento que se produjo la resolución parcial, no produce efectos hacia el pasado. La resolución entonces es el instituto en virtud del cual, ante el acaecimiento de una de las causales previstas, se extingue el vínculo de un socio con la sociedad, pero la sociedad subsiste. Esa es un poco la definición que se puede encontrar en cualquier libro de resolución parcial. Las causales de la resolución parcial van a variar de acuerdo a los tipos sociales. El instituto de la resolución parcial es más común en las sociedades personalistas, pero lo vamos a estudiar en general para todos. Las causales son 4. Las previsiones contractuales, la muerte del socio, el retiro voluntario del socio cuando haya sido previsto contractualmente, que no es lo mismo que el derecho de receso, esto es importante, y la exclusión. Esas son las 4 causales de resolución. Básicamente donde más se ven detalladas en las sociedades personalistas, en la SRL y en las sociedades anónimas, solo vamos a hablar de eventualmente alguna previsión contractual para una resolución parcial o en supuestos de que se haya pactado el retiro voluntario, que es distinto del retiro del socio. En cuanto a previsiones contractuales, se puede pactar en el instrumento constitutivo causales específicas de resolución parcial. Siempre se entiende que con justa causa. No pueden establecerse cuestiones relacionadas con una simple mayoría de socios, sino que se requiere justa causa. Segunda causal de resolución parcial, la muerte del socio. Hemos visto que cuando hablamos de cómo se adquiría la calidad de socio en bolillas anteriores, ¿qué pasaba con la muerte del socio? En el único supuesto en donde la muerte del socio implicaba una resolución parcial del contrato era en las sociedades personalistas, artículo 90. Hemos dicho de los herederos, etc. La particular importancia de la persona del socio, etcétera, etcétera. Los pactos de los herederos, etc. Los pactos de incorporación de los herederos y demás, no nos vamos a detener mucho en ese tema. El retiro voluntario del socio es algo que se puede pactar específicamente, pero únicamente va a ser válido si está en el contrato. Si no, los socios no tienen el derecho de irse de la sociedad, salvo el derecho de receso, que es otra cosa. El retiro voluntario es algo que tiene que estar pactado porque ¿cuál es la idea? Si no, los socios ante el menor traspié económico o cuando ven que
la mano viene complicada, agarran y se van de la sociedad y la sociedad encima tiene que ir y pagarles su participación societaria. Estaríamos un poco dejando en letra muerta esa idea de que los socios tienen que también soportar las pérdidas sociales, así como se benefician de las ganancias, tienen que también soportar las pérdidas. Algo también ya hemos hablado de la exclusión. Habíamos visto un supuesto de exclusión en materia societaria relacionado con la mora en la integración de los aportes. Ese es un supuesto de exclusión, en donde la exclusión del socio es automática. El supuesto que vamos a estudiar ahora, en el artículo 91, es el supuesto de exclusión que requiere justa causa y donde la mora no es automática. O sea, el artículo 91 lo tenemos que dividir o separar del artículo 37, que es la exclusión automática por mora en integración de los aportes. El artículo 91, ya vamos a ver a qué sociedad se aplica. El artículo 91 es la exclusión del socio por justa causa, que requiere una acción específica, un procedimiento judicial. Nos dice el artículo 91, cualquier socio en las sociedades mencionadas en el artículo anterior, en la de responsabilidad limitada y los comanditados en las sociedades de comandita por acciones, puede ser excluido si mediare justa causa. Es nulo el pacto en contrario. La exclusión por justa causa va a ser válida o va a poder ser aplicable en todas las sociedades menos en las SA. O sea, las sociedades personalistas, sociedades de comandita por acciones y en las SRL. Todas las sociedades menos SA y se requiere justa causa. ¿Qué es la justa causa? No está especificado legalmente, sino que se entiende que viene a ser una grave injuria o un grave incumplimiento del socio en relación a los deberes de los socios. El procedimiento, dijimos, es un procedimiento judicial. Ese procedimiento puede ser iniciado tanto por la sociedad o por los socios. En el supuesto en que lo inicien los socios, puede, mejor dicho, va a haber que citar al resto de los socios. Y lo que va a hacer la sentencia es determinar si había o no justa causa al momento, en relación a la exclusión. Si hay justa causa, la sentencia va a tener efecto retroactivo a la fecha de interposición en la demanda. Por supuesto, la exclusión, como todo supuesto de resolución parcial, lo que va a determinar es la separación de ese socio por parte de la sociedad, la extinción del vínculo del socio y la obligación de retribuirle su participación societaria, desembolsar el valor correspondiente. Todo esto está regulado claramente en el artículo 91, no nos vamos a detener mucho más en eso. Lo único que nos quedaría ver en materia de resolución son los efectos de la resolución parcial, que están contenidos en el artículo 92. Ya lo hemos visto más o menos, pero los vamos a dejar enumerados y sintetizados. Primero, el socio que está incurso en esa causal de exclusión, por la causa que fuere, se extingue ese vínculo socio-sociedad. La sociedad subsiste. A ese socio cuyo vínculo se extingue hay que pagarle la participación societaria, para lo cual va a haber que hacer un balance especial. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto de los distintos balances? Este también es un supuesto en donde hay que hacer un balance de corte para, en base a eso, pagarle al socio la participación. Además va a haber que reducir el capital social, lo cual va a llevar a una modificación del instrumento constitutivo. Y se podría discutir en algunas, va a tener efecto, por supuesto, la resolución parcial recién con la inscripción en el registro público de comercio, y esto podría generar alguna que otra cuestión con la responsabilidad de ese socio por las operaciones pendientes. La idea es que las operaciones pendientes las va a seguir siendo responsable el socio hasta tanto se inscriba la extinción del vínculo, digamos, en el boletín oficial. En el registro público de comercio. Con esto tenemos lo que es la resolución. Me interesa el concepto de resolución parcial, las distintas causales,
la resolución parcial por exclusión y los efectos de la resolución en todas las causales. Con eso estamos bien en esta bolilla 6. Lo que nos queda a hablar a continuación es la disolución de la sociedad y la liquidación de la sociedad. La disolución está regulada en los artículos 94 a 100 de la ley. ¿Qué es la disolución? Primero conceptualizar, a ver si es una cosa, si es un hecho. Esto es siempre importante porque no sale en los libros, mejor dicho, no sale en la ley. Los libros son claros, pero hay que tener bien en cuenta. No es lo mismo disolución que liquidación. La disolución es un estado jurídico en el que entra, en el que ingresa la sociedad como consecuencia de haber acaecido algunas de las causales disolutorias que están previstas en la ley. Es, si se quiere, una etapa en la vida de la sociedad en donde los socios y la sociedad van a tener que decidir qué hacer. Si la sociedad orienta su actividad social, no su objeto, su actividad social para ingresar en el procedimiento de liquidación y liquidarse, o si por el contrario decide tratar de contrarrestar la causal disolutoria en la que se encuentra inmersa y continuar con su actividad social normal. Esas son las alternativas que tiene una sociedad que se encuentra inmersa en una causal disolutoria. La tercera alternativa, que es importante también tenerlo en cuenta, es no hacer nada. Ya vamos a estudiar qué pasa cuando la sociedad no hace nada, está en curso en una causal de disolución y sigue con su actividad social normal sin liquidarse, sin ingresar en un proceso de liquidación o sin tratar de contrarrestar la causal disolutoria. Lo importante es que la disolución es algo distinto de la liquidación y es una etapa, un estado jurídico en el que ingresa la sociedad en donde ante una causal determinada debe orientar, debe tomar algunas decisiones respecto de cómo va a seguir. Esa es un poco la idea. Otro punto también muy importante a tener en cuenta en relación a la disolución y a la liquidación. Porque esto, si ustedes lo leen en Isen, puede tener alguna particularidad. Lo importante es que el principio general que le habíamos dicho desde un primer momento en la ley, la personalidad jurídica se pierde recién con la cancelación en la matrícula. O se es persona o no se es persona. Yo soy persona desde el momento en que me constituí como sociedad, desde el consentimiento contractual, y voy a dejar de ser persona jurídica cuando se cancela la matrícula. Mientras tanto, soy persona. Y no soy una persona más o menos, o una persona, una cuasi persona, o tengo una personalidad precaria, una personalidad completa, una personalidad a full, o una personalidad semi-personalidad. O tengo personalidad o no tengo personalidad. O se es persona o no se es persona. De ahí que, aun si estoy inmerso en una causal de disolución, yo sigo siendo la misma persona jurídica que era el día 1 cuando me constituí. Sigo teniendo la misma personalidad y la voy a seguir teniendo hasta el momento en que se cancele mi matrícula en el Registro Público de Comercio. ¿Qué significa esto? Que la sociedad no deja de ser persona jurídica por estar inmersa en una causal de disolución, ni tampoco tiene ninguna alteración interna en lo que hace al funcionamiento de sus órganos. Sigue como estaba el primer día. Lo único es que va a haber algún supuesto de responsabilidad si seguimos inmersos en la causal disolutoria y no, o tratamos de salir de la causal o nos vamos a la liquidación. La tercera alternativa es no hacer nada y quedarnos. Podría generar alguna responsabilidad para los administradores y para los socios, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero la personalidad de la sociedad no se altera, la sociedad sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo centro diferenciado de imputación de obligaciones y derechos frente a los acreedores. Va a seguir existiendo la sociedad, le va a poder seguir reclamando cuestiones a sus deudores y los acreedores de la sociedad le van a poder seguir reclamando cuestiones a la sociedad. Va a seguir existiendo ese centro imputativo, centro de imputación diferenciado de obligaciones y derechos que es la sociedad. Vamos a leer el artículo 94, vale la pena leerlo, que nos habla, nos enumera las causales de disolución.
No es el único artículo donde hay causales de disolución, pero es lo que vamos a estudiar ahora en esta bolilla, porque después alguna que otra causal de disolución la vamos a ver en el transcurso de otras bolillas. Nos interesa estudiar qué causales de disolución están previstas en la ley, específicamente en el artículo 94, que dice lo siguiente. La sociedad se disuelve, 1. Por decisión de los socios. 2. Por expiración del término por el cual se constituyó. 3. Por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia. 4. Por consecución del objeto por el cual se formó o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. 5. Por la pérdida del capital social. 6. Por declaración en quiebra. La disolución quedará sin efecto si celebrar el avenimiento se dispone la conversión. 7. Por su fusión en los términos del artículo 82. 8. Por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones. La disolución podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los 60 días, de acuerdo al artículo 244, cuarto párrafo. 9. Por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar si leyes especiales la impusieran en razón del objeto. ¿Qué son las causales de disolución? Esto que hemos leído. Como vemos, el concepto de disolución no está en la ley, pero es importante saber que no es una cosa ni es un procedimiento la disolución. Es un estado en el que entra la sociedad a raíz de encontrarse inmersa en estas causales. ¿Qué son las causales de disolución? Son hechos o actos jurídicos a los cuales la ley le reconoce la entidad para servir de fundamento a una eventual extinción de la sociedad. Y son estos hechos o actos jurídicos que hemos leído en el artículo 94 son de orden público. Esto es, no puede en un estatuto decir si yo no voy a estar alcanzado por el artículo 94, inciso 5, por ejemplo, o 94, inciso 3. La idea es proteger a los terceros con estas causales disolutorias establecidas de manera taxativa y como normas de orden público en el artículo 94. Las causales de disolución es importante tener en cuenta que hay algunas que operan de pleno derecho, esto es, sin necesidad de que los socios se pronuncien al respecto, y hay otras causales que necesitan que los socios se pronuncien al respecto, o por lo menos que se permita la posibilidad de que los socios tengan conocimiento de ellas y decidan o no al respecto. Ya vamos a ver que pueden hacerse los onzos, entre comillas, los socios, no decidir nada y la sociedad quedar incursa en la causal de disolución. Y hay algunos supuestos de causales disolutorias que requieren resolución judicial, que en definitiva va a ser un juez el que va a determinar si la sociedad está incursa o no en una causal de disolución. El artículo 98 nos dice: la disolución de la sociedad se encuentra no constituida regularmente, solo surte efecto respecto de terceros desde su inscripción registral previa publicación en su caso. Dentro de lo que es el proceso a que va a dar lugar la liquidación y la resolución que los socios tomen al respecto de liquidarse, va a necesitar que la causal de la causal de disolución se publique y se inscriba en el registro público de comercio. Ahora vamos a estudiar, ya hemos visto, retomamos un poco lo que habíamos dicho antes. Frente a cualquiera de estas causales, tenemos tres alternativas. O llevar a cabo los actos que ya vamos a ver que nos marca la ley para eventualmente contrarrestar la causal de disolución y poder salir, poder lograr que la sociedad salga de estar incursa en esta causal de disolución. Esa es una. El otro supuesto es proceder a la liquidación, iniciar el procedimiento liquidativo. Y número 3 es no hacer nada, mantenernos sin tomar ninguna decisión al respecto y seguir desarrollando la actividad social de la misma manera en que lo veníamos antes de estar incursos en la causal de disolución. En ese supuesto lo que va a pasar es que vamos a aplicar el artículo 99 de la ley conjuntamente con el artículo 167 del Código Civil y Comercial, ya lo vamos a ver más adelante, genera una especial responsabilidad a los administradores y a los socios. Artículo 99, artículo 100, ya lo vamos a ver más adelante, pero es esto que estamos señalando. Vamos a ir analizando a continuación cada una de las causales disolutorias.
Inciso 1, decisión de los socios. No genera mayores inconvenientes, la decisión de los socios va a hacerse, se va a tomar por mayoría y las mayorías correspondientes para eso van a ser las mayorías establecidas en cada uno de los tipos societarios. No nos vamos a detener en eso, en cada tipo societario vamos a ver que básicamente van a ser las mayorías para eventualmente modificar el contrato constitutivo, las que permitan disolver la sociedad. Salvo que hubiera, por supuesto, pacto en contrario, en cuyo caso habrá que estarse a lo que dice el estatuto de la sociedad, pero no hay mayores complicaciones en relación a la causal decisión de los socios. Los socios deciden por mayoría disolverse. Hay también toda una... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que era el interés social? ¿Pueden los socios decidir bajar la persiana a la sociedad y decir hasta acá vamos, o la sociedad tiene que mantenerse y demás? Los socios pueden agarrar y decir, nos va perfecto, pero queremos disolver la sociedad, queremos mandar a la quiebra, podemos hacer lo que nosotros querramos. Hay bastante discusión respecto de lo que quieren hacer los socios y el llamado interés social, la teoría institucionalista, de que las sociedades se independizan de los socios y demás. Tengo un supuesto en que claramente dice, los socios quieren disolver la sociedad, los dueños de la sociedad son los socios, nadie más que los socios, ni el mercado, ni el Estado, ni nadie. Los socios deciden disolver la sociedad, la disuelven y chao, le haya ido bien o le haya ido mal. En ese sentido no hay ninguna obligación de seguir con la sociedad. Expiración del término por el cual se constituyó la sociedad. Esta es una típica causal que opera ipso iure. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado de los elementos del contrato constitutivo, uno de ellos era el plazo de duración? Tenía que haber un término específico. ¿Y por qué habíamos dicho que era un término específico? Básicamente porque lo relacionábamos con esto. Vencido ese término, la sociedad entra o se encuentra inmersa en una causal de disolución. ¿Qué pasa si, y por eso tenía que publicarse esa cuestión como elemento dentro del instrumento constitutivo y publicarse en el registro público, publicarse en el boletín oficial e inscribirse en el registro público para que los terceros sepan cuál era el término de duración de la sociedad y si están contratando con una sociedad que tiene un término vencido? Si la sociedad, no obstante el término vencido, continúa funcionando, vamos a aplicar la responsabilidad del artículo 99. Nissen, por ejemplo, les podría decir que en este supuesto la sociedad entra en una suerte de irregularidad sobreviniente, pero es una cuestión muy particular de Nissen, hay toda una discusión doctrinal al respecto. Irregularidad de la sociedad existe cuando la sociedad está incursa en unas causales de irregularidad que ya vamos a ver, y esto no está previsto, y como dijimos, la regla es la personalidad se extingue cuando se cancela la matrícula. Mientras tanto sigue siendo igual de persona que era el primer día. Lo único que hay es un hecho concreto, específico, que es un hecho jurídico incluso, que es la expiración del término. Se venció el término, la sociedad está incursa en la causal expiración del término. Las dos formas de eliminar esta causal, salirse de esta causal de disolución, son o una prórroga o una reconducción, que están reguladas en el artículo 95 de la Ley de Sociedades. Nos dice lo siguiente: la prórroga de la sociedad requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario y lo dispuesto para las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada. La prórroga debe resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo de duración de la sociedad. Reconducción. Con sujeción a los requisitos del primer párrafo, puede acordarse la reconducción mientras no se haya inscrito el nombramiento del liquidador, sin perjuicio del mantenimiento de las responsabilidades dispuestas por el artículo 99. Todo ulterior acuerdo de reconducción debe adoptarse por unanimidad, sin distinción de tipos. La prórroga. ¿Qué es la prórroga? Es una decisión que toman los socios antes del vencimiento del término, por el cual deciden extender el término de duración del contrato. Se discute si se puede plasmar en el instrumento constitutivo una prórroga tácita o una prórroga automática de la sociedad. Son supuestos bastante discutibles. La gran mayoría de la doctrina le dice que no. Dice, usted establezca un plazo contractual y antes de llegar a ese plazo decide prorrogarlo por acuerdo de los socios. Ese acuerdo de los socios debe tomarse
antes del vencimiento del término y debe solicitarse la modificación del instrumento constitutivo y publicarse e inscribirse en el registro público de comercio antes del vencimiento del plazo establecido en el instrumento constitutivo. Todo tiene que hacerse en la prórroga antes del vencimiento del término. ¿Qué mayorías exige ese acuerdo de socios en la prórroga? Están dichas en el artículo de una manera también un poco improlija. Tenemos que diferenciar las sociedades personalistas. La regla es la unanimidad. En las SRL nos vamos a ir a lo que nos dice el artículo 160 de la ley, y en las sociedades anónimas vamos a ir a lo que nos dice el artículo 244, última parte, último párrafo. Básicamente en las SRL y en las sociedades anónimas no se exige la unanimidad, sino que se exigen mayorías agravadas, porque es una decisión importante en la vida de la sociedad, decir, bueno, yo me había formado parte de esta sociedad, que tenía un plazo, no me interesa seguir, modificar ese consentimiento contractual que se dio en un primer momento implica una decisión importante en la vida de la sociedad que va a requerir esas mayorías agravadas. Por eso se habla de unanimidad o de mayorías especiales en los distintos tipos societarios. Por supuesto, todo salvo pacto en contrario. Eso en cuanto a la prórroga. A su vez, la prórroga permite, siendo que, como decíamos, es una cuestión que hace al consentimiento de los socios, que los socios tenían al momento de embarcarse en la aventura del contrato social, la prórroga me permite ejercer el derecho de receso. Esto es, yo soy un socio, no estoy de acuerdo, no quiero seguir con la sociedad, no me pueden obligar. Si la sociedad decide prorrogarse, yo me voy, ejerzo mi derecho de receso y me voy. La habilita el derecho de receso a una decisión de prórroga. De la misma manera que habilita un derecho de receso la reconducción. La reconducción, al igual que la prórroga, es una decisión que toman los socios, solo de establecer otro plazo de duración de la sociedad. La única diferencia con la prórroga es que la reconducción es con el plazo ya vencido, y la idea es permitir la conservación de la empresa. Lo único que va a tener de particular la reconducción son las mayorías. Acá ya tenemos el plazo ya vencido, y puede ocurrir que se hayan designado liquidadores o no. Si se designaron, si no se han designado liquidadores, las mismas mayorías de la prórroga son las que aplicamos para la reconducción. Si se hubieran designado liquidadores, o sea, tenemos una sociedad con el plazo vencido, se designaron liquidadores, yo para poder reconducir la sociedad voy a necesitar unanimidad, o sea, voy a salirme del proceso de liquidación y voy a volver a la, entre comillas, la vida normal de la sociedad. Para eso voy a requerir unanimidad, es lo que me exige el artículo 95. Se discute si se puede cambiar se puede hacer una mayoría menos gravosa en el contrato constitutivo. No nos vamos a detener en eso. Sepamos, antes de los liquidadores, sin designación de liquidadores, misma mayoría de la prórroga. Con designación de liquidadores, unanimidad. Tanto la prórroga como la reconducción tienen los mismos efectos. La personalidad de la sociedad no varía para nada, la sociedad sigue siendo la misma y no se alteran las obligaciones que pudiera haber tenido con sus acreedores o con terceros mientras estaba con el plazo sin vencer y luego de que se venció el plazo. Lo único particular va a ser, mientras la sociedad estuvo con la causal de disolución operada en el caso de la reconducción, hasta que se inscribió a la reconducción, en ese lapso de tiempo va a haber responsabilidad en los términos del artículo 299. Nada más que eso. Pero la sociedad va a seguir siendo la misma. ¿Por qué hay responsabilidades? Porque, bueno, acaeció la causal de resolución y hasta que se recompuso la sociedad y se salió de esa causal de resolución, hubo un lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo se respondió en los términos del 299. Pero nada más que eso. Tercer supuesto, cumplimiento de la condición a la que se subordinó la existencia. No tiene mayor complicación. En este caso, en el instrumento constitutivo va a haber lo que se llama una condición resolutoria.
el acaecimiento de esa condición. La condición es algo que puede o no pasar, un acontecimiento futuro incierto. Si aconteció ese hecho jurídico, la sociedad se encuentra inmersa en una causal de disolución y tiene que liquidarse o salir de esa causal de disolución, para el cual tendría que modificar el instrumento constitutivo. Si esta causal de disolución requiere declaración de los socios. Los socios son los que van a decidir si se cumplió o no la condición. Consecución del objeto por el cual se formó, inciso 4, ¿no? Consecución del objeto por el cual se formó o imposibilidad sobreviniente de lograrlo. Son dos cuestiones distintas. La consecución del objeto también, parecido a lo que es, o mejor dicho, al igual que en la condición suspensiva, va a necesitar la declaración de los socios, solo que acá no dependemos de un hecho incierto, sino de un hecho objetivo. Determinar si el objeto se cumplió o no. En lo que hace, y también de la misma manera, cómo salimos de esa causal de disolución, modificando el objeto. Imposibilidad sobreviniente de lograr el cumplimiento del objeto. Esto es importante tener en cuenta, que cuando hablamos de imposibilidad, hablamos de una imposibilidad absoluta. Tiene que haber, también requiere decisión de los socios, y tiene que haber una certeza absoluta de que el objeto social no se puede cumplir. Imposibilidad que puede ser por causas externas o por causas internas. No importa, lo importante es que el objeto no se pueda cumplir. Causas externas son, por ejemplo, nosotros teníamos el objeto social, habíamos constituido esta sociedad para llevar a cabo una determinada obra pública, por ejemplo, construir un determinado camino, y resulta que vino un meteorito y destruyó el camino que nosotros íbamos a construir, y ahora hay un lago en donde había ese camino que íbamos a construir. Bueno, no podemos cumplir el objeto social, es un claro supuesto fantasioso, por ejemplo, fantasioso, por supuesto, pero un ejemplo de imposibilidad de cumplimiento del objeto. Circunstancias internas que hacen a la imposibilidad de cumplir el objeto. Este tema lo vamos a relacionar con el tema de lo que era el affectus societatis. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los elementos de la sociedad? Yo les había dicho que el affectus societatis no era un elemento por sí. La predisposición de actuar o no coordinadamente como socio de la sociedad, a los efectos del desenvolvimiento de los órganos de la sociedad, ese era un poco el affectus societatis. Cualquier libro sale un concepto de affectus societatis. La pérdida de affectus societatis no es por sí una causal de disolución. La sociedad puede funcionar por más que un socio no tenga ganas de ser socio, que eso es la affectus societatis. No vaya a las reuniones del órgano de gobierno, lo que fuere. No preste atención cuando le consultan algo, lo que fuere. No tengo affectus societatis, no por eso voy a dejar de ser socio, no pierdo la calidad de socio por falta de affectus societatis, y la sociedad no tiene por qué disolverse porque los socios ya no tengan más ganas. Supóngase que ningún socio tiene ganas ni de formar parte de la administración de la sociedad, ni de formar parte del órgano de gobierno, nada. No quita que la sociedad siga existiendo. La sociedad va a existir hasta que se cancele la matrícula. La falta de affectus societatis va a significar un imposible, va a poder dar sí origen a imposibilidad de cumplir el objeto social. Y a través de esa imposibilidad de cumplimiento vamos a poder llegar a considerar a la sociedad incursa o inmersa en una causal de disolución. El ejemplo es el siguiente. Tenemos una sociedad en donde hay dos socios que tienen cada uno el 50%. Y, por supuesto, si hay un socio que no tiene affectus societatis, el otro socio con el 50% no va a poder nunca tomar decisiones en el órgano de gobierno, porque siempre el órgano de gobierno va a requerir más de la mitad a los efectos de las mayorías. Nunca va a tener por sí solo la mayoría esa persona, y por ende, por culpa del otro socio, por falta de affectus societatis, por falta de predisposición para actuar de manera coordinada y voluntaria en el desarrollo de la sociedad, esa sociedad no va a poder cumplir su objeto. Entonces, estando ante un supuesto de imposibilidad de cumplir el objeto, se va a permitir que, para no dejar a la sociedad que, entre comillas, siga viva hasta quién sabe cuándo, porque mientras no se cancele la matrícula, la sociedad sigue existiendo, para no dejar eso, los socios pueden pedir la
disolución de la sociedad, considerar a la sociedad incursa en una causal de disolución. Y esto eventualmente podría derivar, si no hay acuerdo entre los socios, sigamos con el ejemplo de 50 y 50, ese socio hasta podría recurrir a la justicia para que sea un juez el que decida que la sociedad está incursa en una causal de disolución, declarar la causal de disolución, ¿eh? Dictar una sentencia en un juicio declarativo en donde considere que la sociedad está incursa en una causal de disolución y abrir las puertas al proceso de liquidación. Eso en cuanto a este inciso. Quinto inciso, inciso número 5, la pérdida del capital social. Este inciso número 5 lo vamos a tener que leer también en conjunto con el artículo 96. Pérdida del capital, nos dice el 96, en el caso de pérdida del capital social, la disolución no se produce si los socios acuerdan su reintegro total o parcial del mismo o su aumento. Un pequeño apunte que yo les he dejado que es muy claro sobre este tema de pérdida del capital social, que los libros lo tratan muchas veces muy por arriba, es un apunte de Richard y de Fujimi, un articulito muy cortito, pero es muy, muy válido para estudiar este punto, que no es un tema menor, porque muchas veces genera muchas confusiones el tema de la pérdida del capital social. Primer punto a tener en cuenta, hablamos de pérdida del capital social y no pérdida del patrimonio. Por más de que haya algún autor que diga lo contrario, la ley es muy clara, habla de pérdida del capital social. Y cuando hablamos de pérdida, la pérdida tiene que ser total, porque hasta tanto, si las pérdidas son parciales, todavía el capital social no se ha perdido. ¿Cuándo hay pérdida del capital social? No nos dice la ley. La doctrina entiende que hay pérdida del capital social ¿cuándo? Teniendo en mano los estados contables. Consideramos el balance y nos vamos al estado de resultados y vemos que el estado de resultados muestra pérdidas. Muestra un determinado monto en relación a las pérdidas. Por ejemplo, menos 800.000. ¿no? Tenemos un número de lo que son las pérdidas. Y vamos a el estado de evolución del patrimonio neto y vemos el monto del capital social y el monto de reservas. ¿no? Y sumamos eso. Teníamos por ahí, habíamos dicho en el ejemplo que estamos viendo, no lo tengo acá, no tenemos un pizarrón para hacerlo, pero vamos a tratar de hacerlo acá en el aire. Habíamos dicho, tenemos un resultado negativo de 800.000, menos 800.000. Supongamos que teníamos una sociedad con un capital social de 500.000 y una reserva legal. Supongamos que no había reservas facultativas, o que sí las había. Vamos a tener una reserva legal del 20%, o sea, de 500.000, 100.000, y de una reserva extra legal, extra estatutaria, mejor dicho, facultativa de 20.000. Entonces, si sumamos el capital más las reservas, si sumamos 500.000 más 100.000 más 20.000, tenemos 620.000, ¿verdad? Entre capital y reservas. Y habíamos dicho que teníamos de resultado negativo menos 800.000. Bueno, el resultado negativo es mayor que el capital social y las reservas. Bueno, en ese supuesto estamos ante un supuesto de pérdida total del capital social de acuerdo a lo que establece la doctrina que debe entenderse por pérdida del capital social. Si por el contrario, en vez de menos 800.000, en el mismo ejemplo que estamos considerando, hubiéramos tenido un resultado negativo de menos 400.000, por ejemplo, ahí no estaríamos en un supuesto de pérdida total del capital social. Estaríamos en un supuesto de pérdidas, pero no en un supuesto de pérdida total del capital social que habilite o que haga que la sociedad se encuentre inmersa en la causal prevista en el artículo 94, inciso 5. Una vez que los socios constatan eso, que lo van a constatar cuando consideren el balance, por más de que se pronuncien o no al respecto, esto también es importante saberlo, es una causal objetiva, lo muestra el balance, por más de que no haya decisión de los socios al respecto. Una causal objetiva, y hasta tanto no se revierta esa causal, la sociedad está inmersa en esa causal de disolución. ¿Qué pueden hacer los socios para
salir de esa, para lograr que la sociedad salga de estar inmersa en esa causal de disolución. Pueden hacer tres cosas, que nos dice el artículo 96, también de una manera muy escueta, por lo cual tenemos que recurrir a completar todo esto con lo que dice la doctrina. Las alternativas son hacer un reintegro total del capital social, hacer un reintegro parcial del capital social o hacer un aumento de capital, que por supuesto este aumento de capital requiere un reintegro anterior. No podemos nada más que aumentar el capital social. ¿Qué es el reintegro? El reintegro es un acto jurídico, si se quiere, un acto societario que van a realizar los socios, en virtud del cual se decide que los socios realicen, se decide en el marco del órgano de gobierno, ¿no? Por supuesto, cuando se está considerando el balance, se decide que los socios realicen nuevos aportes. Esos nuevos aportes que van a realizar los socios se van a realizar en proporción a la participación societaria que tenían con anterioridad. Pero van a ser nuevos aportes que no van a significar que los socios obtengan mayores participaciones societarias, sino que los socios no reciben ninguna participación societaria, lo único que tienen que hacer es poner dinero, poner dinero a cambio de nada. Reintegrar es volver a integrar, volver a poner plata, volver a poner la plata que pusieron al momento de volver a poner la plata que pusieron, ya sea total o parcialmente, al momento de la primera integración de aportes que hubieran hecho. Por eso se llama reintegro, volver a integrar. Ponen dinero, pero no reciben mayores participaciones societarias, sino es a los efectos de salir de esta causal de disolución. ¿Qué pasa si hay socios que dicen, no, oiga, yo no quiero reintegrar, estamos incursos en una causal de disolución, nos liquidemos? Bueno, también se considera que en este supuesto no es obligatorio el reintegro, por más que la ley no lo diga, no me pueden obligar a reintegrar, yo puedo ejercer mi derecho de receso. El reintegro puede ser total o parcial. Si es total es por la totalidad de lo que fueron los aportes originales, hasta cumplir por la totalidad del monto del capital social. Entonces los socios van a tener que reintegrar de acuerdo al porcentaje de participación que tengan, o por un monto menor al capital social, en cuyo caso el reintegro va a ser parcial y también van a tener que integrar proporcionalmente. El aumento implica llevar la cifra del capital social a un monto mayor al que tenía la sociedad al momento de constatarse la pérdida del capital social, pero para eso va a requerir primero el reintegro. Ese aumento de capital no necesariamente implica un nuevo desembolso de dinero por parte de los socios, sino que, por ejemplo, se podrían capitalizar deudas, podríamos tratar de que un acreedor de la sociedad, en vez de acreedor, pase a ser socio. Podría incluir aportes de terceros, el aumento de capital. El reintegro, por supuesto, no permite. El reintegro es algo que hacen los socios. En el aumento de capital podría, a través de aportes de terceros, incluirse nuevos socios, ya sea terceros o terceros que son también acreedores de la sociedad. Esas son las formas de salir de la causal de disolución. Si no salimos y la sociedad se ha considerado ese balance, el balance ha mostrado pérdida del capital social y sigue operando, bueno, vamos a caer en la responsabilidad del artículo 99 que la ley establece para los administradores y para los socios que consintieron, que pudiendo cambiar o tomar cartas en el asunto y salir de esa causal disolutoria, optaron por no decir nada, callar y dejar que la sociedad siga operando. Van a tener especial responsabilidad frente a terceros, ya lo vamos a ver más adelante. Inciso 6, por declaración en quiebra.
nos dice la ley que la sentencia de quiebra va a implicar la disolución de la sociedad. Lo único que, en vez de llevar a cabo la liquidación de la sociedad a través de los mecanismos establecidos en la Ley de Sociedades, artículos 101 a 112, la liquidación va a ser una liquidación falencial, la va a llevar a cabo el juez de la quiebra y de acuerdo a el procedimiento de quiebra. La quiebra es básicamente una liquidación judicial en donde se corre del medio a los administradores de la sociedad y es el propio juez el que lleva a cabo el procedimiento liquidativo de manera judicial y con el control de los acreedores y del juez en dicho proceso público, si se quiere. Eso es una liquidación falencial que no tiene nada que ver con el procedimiento liquidativo que vamos a estudiar nosotros y que está regulado en la ley en los artículos 101 a 112. Inciso 7. Bueno, no les había dicho esto, pero está en el inciso 6. ¿Cuáles son las formas de contrarrestar una declaración de quiebra para salir de la causal disolutoria? Lograr convertir la quiebra. Se dispone la conversión, esto es, que la sociedad en ese procedimiento de quiebra logra convertir la quiebra en un concurso preventivo, que ese es otro procedimiento que involucra a los acreedores en supuestos de crisis de empresa. Lo van a estudiar cuando cursen concursos y quiebras, que creo que es quinto o sexto año. Van a estudiar lo que es el concurso preventivo. Concurso preventivo permite que la sociedad siga funcionando. No se procede a su liquidación. Pero para ello tengo que lograr convertir la quiebra en un concurso preventivo. ¿Cómo se hace el procedimiento de conversión? Se los dejo para que lo vean en concursos y quiebras. No nos vamos a detener en eso, porque si no, no terminamos más. El otro efecto es celebrar un avenimiento con los acreedores. Llegar a un acuerdo con los acreedores por el cual dejar sin efecto la quiebra. Esa sería otra forma de convertirnos o salirnos de esta causal disolutoria. Inciso 7, ahora sí seguimos. La fusión. Artículo 82 de la ley. Vamos a ver supuestos de fusión en donde hay dos o más sociedades que se quieren concentrar en una sola sociedad. Eso es básicamente la fusión. Bueno, va a haber, en la mayoría de los supuestos, las sociedades que intervienen en ese procedimiento de concentración empresaria se disuelven pero no se liquidan. Dejan de tener su identidad propia, pero no se van a liquidar, no van a dejar de existir como tales, sino que la sociedad resultante de ese proceso de fusión va a ser la sucesora de las sociedades que intervinieron en el proceso de fusión. Pero las sociedades que intervienen se disuelven sin liquidarse y crean una nueva sociedad. Eso es la fusión, ya la vamos a estudiar también en la bolilla respectiva. La fusión no es algo automático, por supuesto, requiere de la disolución de la resolución de los socios al respecto y no es algo obligatorio. El socio que no esté de acuerdo con la fusión también puede ejercer el derecho de receso. Los incisos 8 y 9 de la ley nos hablan de supuestos en donde la sociedad estaba en un supuesto de oferta pública. Una sociedad había requerido a la Comisión Nacional de Valores ser una sociedad que haga oferta pública de sus acciones, en cuyo caso el retiro de esa autorización para hacer oferta pública de sus acciones puede o hace que la sociedad se encuentre incursa en una causal de disolución. Lo que podría contrarrestarse, como bien lo dice el artículo 8, con una resolución de la asamblea, de decir, bueno, no obstante esto, queremos seguir con la sociedad. Esa sería un poco la idea. El inciso 9 nos habla de aquellas sociedades en donde haya una autorización especial por parte del Estado para funcionar que les quita, que el Estado, a través de la autoridad administrativa correspondiente, le quite esa autorización para funcionar, esa sociedad quedaría, entre comillas, medio en el aire y entraría incursa en una causal de disolución. Ejemplo, hemos constituido una sociedad anónima para ser un banco
y el Banco Central, obtuvimos la autorización del Banco Central para funcionar y empezamos a funcionar como banco. El Banco Central, porque nos mandamos muchas macanas, porque no tenemos ahorros, porque no cuidamos a los ahorristas, etcétera, nos quita la autorización para funcionar. Esa sociedad está incursa en una causal de disolución, habría que liquidarla. No es tan simple así, pero más o menos esta es la idea que quiero que les quede. Hay otro tema que van a tratar, van a leer en algunos libros que no aparece como causal específica ahora en la ley, que sí existía antes, pero ahora ya no es más, que es la disolución a 1 del número de socios. El artículo 94 bis, que está incorporado por la ley que sanciona el Código Civil y Comercial y modifica la Ley de Sociedades, nos dice lo siguiente en relación a aquellas sociedades pluripersonales en donde el número de socios queda reducido a un socio. Nos dice, la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución. Antes sí lo era. No es causal de... Antes estaba dentro del 94. La reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de 3 meses. Artículo también muy mal redactado y que ya hemos visto genera varias discusiones en la doctrina. Tenemos que diferenciar qué pasa. El supuesto es bien claro. Tenemos una sociedad que nace como pluripersonal, pero del elenco de socios originarios, ese elenco se reduce a un socio. Tenemos que diferenciar los tipos sociales que nos establece el artículo 94 bis, o sea, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades de capital e industria. Esos son los únicos tipos que nos menciona el artículo 94 bis. No nos dice nada de las sociedades personalistas, perdón, de las sociedades colectivas, y no nos dice nada de las SRL. Para esas tres sociedades la ley nos dice se transforma de pleno derecho. Toda una cuestión de decir qué significa que se transforme de pleno derecho en una sociedad unipersonal, porque transformarse de pleno derecho implicaría que automáticamente, entre comillas, ya vamos a ver lo que es la transformación, pero una sociedad en capital e industria que tenía un socio capitalista, un socio industrial, queda uno de esos, ese socio pasa a ser accionista después, como si fuera una sociedad anónima unipersonal, tiene que modificar el capital social, establecer un mínimo de 100.000, eso se puede hacer de pleno derecho, no se convierte automáticamente de pleno derecho un capital de 20.000 pesos que podría haber tenido una sociedad de capital e industria en 100.000 pesos, que es el mínimo para una sociedad anónima unipersonal. Bueno, bastante discutido qué debe entenderse por de pleno derecho. Esa es la primera discusión que se da en relación al 94. Y la otra discusión es qué pasa con las sociedades personalistas, perdón, qué pasa con las sociedades colectivas y qué pasa con las SRL, que no están previstas específicamente en el 94 bis. Una sociedad anónima sí es más fácil entender que una sociedad anónima pluripersonal que reduce a 1 el número de sus socios pasa a ser una sociedad anónima unipersonal. Lo único que deberá ajustar es, para cumplir con los requisitos establecidos específicamente para las sociedades anónimas unipersonales, son todas aquellas cuestiones relacionadas con el nombre, con el capital social, etc. Con la designación de un síndico, con estar sujeta a el control estatal permanente en los términos del 299, pero no hay mayor dificultad en cuanto a su organización interna, ¿no? El gran problema se plantea con las sociedades colectivas y con las SRL que devienen en unipersonales. Y ahí tenemos un gran vacío legal. Hay algunos autores que nos dicen no es causal de disolución, apliquemos la primera parte del artículo 94 bis, la sociedad sigue estando como antes, no hay que hacer absolutamente nada, no se transforma. No hay por qué prever una transformación de pleno derecho, no hay por qué prever que la sociedad se va a transformar, o mejor dicho, va a haber que considerar a esta sociedad como una sociedad irregular. Ya vamos a ver que los artículos 21 y siguientes de la ley, la llamada sección cuarta del título primero,
nos hablan de las sociedades irregulares, aquellas sociedades que tienen algún vicio en su constitución o no han cumplimentado con el procedimiento de constitución. Ya vamos a ver que es más complejo, pero para que les quede a esta altura el tema, esas sociedades son llamadas sociedades irregulares. No hacen efectivos todos los efectos propios del tipo social. Al contrario de lo que eran las sociedades regulares, que ese sí concepto lo tenemos cuando estudiamos la bolilla 1 y la bolilla 2. Hay algunos autores que nos dicen SRL, devenida en unipersonal, sociedad colectiva devenida en unipersonal, entran a estar regidas por la sección cuarta, por los artículos 21 y siguientes de la Ley de Sociedades. Hay otros que nos dicen no, el 94 bis no nos lleva a la sección cuarta, nos dice específicamente que no es causal de disolución y las excluye de una transformación de pleno derecho. Entonces tenemos en la práctica sociedades unipersonales que son SRL o sociedades colectivas unipersonales y no se rigen por lo establecido en relación a la SAO. Todo un gran vacío normativo que no está resuelto. Los autores se manifiestan sobre este tema. Lo importante, volvemos a decir siempre, la sociedad es persona, va a dejar de ser persona cuando se cancele su matrícula en el registro público de comercio. Para terminar con el tema de la disolución, ya habíamos leído el artículo 98 en cuanto a la necesidad de publicación e inscripción de la causal disolutoria para proteger a terceros. Y lo único que nos queda son aquellos supuestos de disolución judicial. Nos dice el artículo 97, cuando la disolución sea declarada judicialmente, la sentencia tendrá efecto retroactivo al día en que tuvo lugar la causa generadora. Hemos visto a lo largo del análisis que hemos hecho de los distintos incisos del artículo 94 en que puede haber algunos supuestos en donde los socios discutan o impugnen la existencia de la causal disolutoria. Se discuta si efectivamente la sociedad está inmersa o no en una causal de disolutoria. Ante esos supuestos, ante esas desavenencias, esas diferencias que no pueden saldarse en el marco de la sociedad, se puede recurrir ante el juez para que sea el juez quien resuelva sobre el acaecimiento o no de una causal disolutoria. Si declara que hubo una disolución, esa sentencia que declara la existencia de la causal disolutoria y que establece que la sociedad está incursa en una causal disolución tiene efectos retroactivos a la fecha en que efectivamente se produjo la causal de disolución. Y va a ordenarse y a partir de esa sentencia se va a abrir la puerta a la liquidación. Se entiende que la disolución en principio no podría ser requerida por los acreedores, pero es algo que se discute también de la sociedad. No vamos a entrar en eso porque no vamos a entrar en discusiones tan profundas. El artículo 100 nos va a dar una pauta. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la interpretación del instrumento constitutivo y las dos teorías, la subjetiva o la objetiva? La subjetiva o la estatutaria, si se quiere, y que no había pocos parámetros interpretativos de la ley. Yo les había dicho que uno de ellos era el artículo 100 infine. El artículo 100 infine al destinatario de la labor interpretativa, o sea, al juez, quien va a decidir en definitiva si estamos o no ante una causal disolutoria. El artículo 100 infine le va a decir, en caso de duda, si está vigente o no una causal de disolución, siempre decida por la subsistencia de la sociedad. Esa es una manda que le da la norma, la ley de sociedades, al juez para decidir sobre la existencia o no de una causal disolutoria. Lo último que nos queda estudiar antes de entrar a la liquidación de las sociedades es qué pasa con la responsabilidad de los socios. Habíamos dicho los distintos supuestos en materia de qué pasa ante el acaecimiento de una causal de disolución. Habíamos dicho la podemos contrarrestar o podemos iniciar el procedimiento liquidativo. Y la tercera alternativa es no hacer nada. El artículo 99 nos va a decir, vamos a leer el artículo 99 y el artículo 100. El artículo 99 hay que leerlo también
en consonancia con el artículo 167 del Código Civil Comercial. No lo leo ahora, pero el artículo 167 es bastante parecido, lo único que pone hincapié en la viabilidad, no solo económica de la sociedad como parámetro para decidir si corresponde continuar o no con la misma, sino también la viabilidad social de la sociedad. Esto es cómo esa sociedad puede ser necesaria o no para el conjunto de la actividad económica de la sociedad o no. El artículo 99 nos dice lo siguiente: los administradores, con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad o el acuerdo de disolución o la declaración de haberse comprobado alguna de las causales de disolución, solo pueden atender los asuntos urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación. Responsabilidad. Cualquier operación ajena a esos fines los hace responsables ilimitada y solidariamente respecto a los terceros y los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de estos. Esta última parte se las leo así a propósito. Es importante el tema de la responsabilidad de los socios. Artículo 100. Las causales de disolución podrán ser removidas mediante decisión del órgano de gobierno y eliminación de la causa que le dio origen, si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad. Acá un poco lo que decíamos también establecido en el 167. La resolución deberá adoptarse antes de cancelarse la inscripción sin perjuicio de terceros y las responsabilidades asumidas. Normas de interpretación: en caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, se estará a favor de la subsistencia de la sociedad, lo que habíamos visto anteriormente. Tenemos por un lado la responsabilidad de los administradores y por el otro lado la responsabilidad de los socios. La responsabilidad de los administradores es muy clarita. Acaecida la causal de disolución, le tienen que informar a los socios para que los socios decidan qué hacer. Si los administradores no hacen nada, se hacen los sonsos, omiten información, etc., les cabe responsabilidad frente a los terceros, en los términos del artículo 59. Esa responsabilidad va a ser desde el momento en que acaece la causal de disolución hasta que eventualmente se designen liquidadores. Todo ese plazo, que puede ser mayor o menor, va a ser responsabilidad frente a terceros de los administradores. ¿Qué responsabilidad van a tener? Van a tener una responsabilidad solidaria y limitada. Dijimos, la sociedad sigue existiendo como persona, ¿verdad? Tiene la misma personalidad que tuvo siempre, desde el momento mismo de su constitución. Lo que va a pasar es que los terceros que se vinculen con la sociedad van a poder reclamarle a los administradores, así como van a poder agredir el patrimonio de su deudor, que es la sociedad, van a poder también reclamarle por las deudas de la sociedad a los administradores. Los administradores van a responder de manera solidaria con la sociedad por las deudas de la sociedad. Solidaria e ilimitada. No van a poder excepcionarse de responder con todo su patrimonio por las deudas de la sociedad. Lo importante es, la sociedad sigue subsistiendo como tal, es la misma persona que siempre. Lo único que hay es una especial responsabilidad para los administradores en relación a los terceros, que ellos responden de manera ilimitada y solidaria con su patrimonio frente a los terceros, si los terceros quieren ir contra los administradores. Pero la sociedad sigue siendo la misma. En relación a los socios, la ley dice sin perjuicio de la responsabilidad de estos. Claramente los socios que advierten el acaecimiento de una causal de disolución y no hacen nada al respecto, van a ser responsables de la misma manera que son responsables los administradores frente a los terceros. Dijimos, la sociedad va a seguir exactamente igual, pero los terceros, además de ir contra los administradores, van a poder ir contra los socios. Porque los socios, que son quienes tienen el as sobre la sartén por el mango en estos supuestos, y son los que en definitiva pueden decidir o no qué hacer con la sociedad, los socios que no deciden nada o que consienten tácitamente que la sociedad siga operando no obstante estar incursa en una causal disolutoria, esos socios van a responder. Van a poder ser demandados por responsabilidad por parte de los terceros, por las deudas de la sociedad. Van a responder de manera solidaria e ilimitada con su patrimonio por las deudas de la sociedad, sin importar el tipo social de que se trate, ¿no? Administradores y terceros, estamos en una sociedad anónima, incursen en una causal de disolución, no hicieron nada, los terceros pueden directamente agredir el patrimonio de los administradores, el patrimonio personal de los administradores, el patrimonio personal de los socios. La ley en ese sentido es muy clarita. La única diferencia que habría que hacer es, en materia de responsabilidad de socios, diferenciar a los socios que podrían
tener responsabilidad o no. Puede ser que un socio minoritario se haya opuesto a que la sociedad continúe como tal, haya avisado al resto de los socios, oiga, tenemos que liquidar la sociedad o tenemos que hacer un reintegro, por ejemplo, si hay una pérdida de capital social, o tenemos que tomar alguna acción para salir de la causal disolutoria, y como era un socio minoritario, no podía él por sí solo tomar la decisión y por ende no podía hacer efectiva la actuación de la sociedad necesaria para salir de la causal disolutoria. En principio, por reglas elementales de los principios generales de la responsabilidad civil, a ese socio entre comillas inocente o entre comillas diligente, no lo vamos a poder hacer responsable por las deudas de la sociedad. Distinto es el caso del resto de los demás socios, los socios mayoritarios, que sí van a poder ser sujetos de responsabilidad por parte de los terceros. Con esto terminamos disolución. Lo que nos va a quedar es hablar del procedimiento de liquidación.